Bueno, aquí mi título que yo le puse es por causa de lo que yo tuve que decidir. Y bueno, se llama Decidir seguir a Jesús. A veces en muchas ocasiones se nos hace fácil decir, como dijo uno de sus apóstoles, bueno, uno de sus seguidores a Jesús, que le dijo: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Pero a veces se nos hace así como que bien fácil decir que le vamos a seguir. Yo, por ejemplo, cuando empecé a conocer a Jesús, dije: sí, yo me voy a África, y quería irme por todos lados. Pero aquí, cuando empecé a conocer un poco más a lo que decía Jesús y los requisitos que se tenían que hacer, veía que había muchas cosas que yo no quería pues renunciar. Y cuando leí en la Biblia, en Lucas 10:42, que dijo, pero a Jesús le dijo a Marta, dice: pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Y en eso yo tuve que decidir si tenía que seguir a Jesús o tenía que seguir en mi mundo de placeres, de gozo sin Cristo, ¿no? Entonces, aquí iba incluida mi familia. Yo no tenía pues un acercamiento con ellos, y pues siempre busqué ese amor de la familia pues en mis vicios, en todo lo que andaba haciendo sin Cristo. Y cuando empecé a conocer a Jesús, decía que pues lo que yo quería era tener mi familia. Pero cuando empecé a leer la Biblia, decía Jesús que si no renunciaba yo a todo lo que yo quería, a lo que yo deseaba, pues mi vida iba a estar igual o peor, ¿no? Entonces, vi en mis caminar, bueno, puse aquí 3 puntos en los cuales yo viví. Dice: ¿qué se necesita para seguir a Jesús? Y bueno, lo que yo tenía que ver era que yo tenía que creer en Jesús, tenía que conocerlo, y pues yo pues ni creía en Jesús, o sea, ni había escuchado de Jesús, ¿no? Entonces ni sabía ni quién era, ni cómo conocerlo. Entonces, cuando empiezo pues a congregarme, a escuchar más de Jesús, iba aprendiendo que el motivo que yo tenía que tener para seguir a Jesús y para que mi vida cambiara, tenía que ser conocer primero creer en Jesús, creer que Jesús era Dios, que había venido a la tierra pues a salvarme. Y pues eso yo lo encontré también en la Biblia, que dice, bueno, el punto de esta pregunta dice que es creer y conocer en quien Dios ha enviado, o sea, en Jesús. Y puse el versículo que Dios me mostraba en Primera de Juan 5:1, que dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. También el versículo de Juan 17:3 me confirmó que dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces yo no creía en Jesús antes de Jesús, porque siempre me dieron a conocer a un Dios que castigaba, que se enojaba, que si me portaba mal, pues me iba a ir súper mal. Y era un Dios al cual yo tenía que tener como una imagen, ¿no? Entonces yo tenía, bueno, en mi familia había muchas imágenes en las cuales me decían que a través de ellos era que conocer a Dios, pero como yo nunca vi que se movieran, pues yo la verdad no los creí. Entonces dejé de creer en Dios, dejé de creer, pues ni sabía que se llamaba Jesús. Entonces esa era una parte de la decisión que yo tenía que tomar, si de verdad iba a creer en Jesús o iba a continuar como antes, ¿no? Porque, por ejemplo, mi familia me decía que, que eso era Dios, y la otra que no tenía que cambiar pues digamos, de religión, eso es lo que me decían. En el segundo paso que yo tuve que pues decidir, y que luego a veces en muchas ocasiones me preguntaba cómo era ese paso,
es nacer de nuevo, o sea, de Dios y convertirme. Entonces, pues digo, yo iba descubriendo a través de que yo estaba leyendo la Biblia, porque fue la forma una de cómo creer en Jesús. Había no sé cómo se llama, eh, bueno, unas palabras que escuché a través de que me empecé a congregar cuando Beto las dijo, que decía que si la Biblia lo decía, eso creía yo y así iba a suceder. Entonces, eso se me quedó mucho en mi corazón y dije, bueno, si aquí la Biblia lo dice, pues voy a creer que Jesús es Dios, voy a creer que Él es el que me está pidiendo a que yo lo haga. Y dice en Juan 3:3, porque pues, si recordamos, que cuando Nicodemo creía, fue a conocer a Jesús, ¿no? Y le preguntaba cómo, o sea, cómo tenía, bueno, yo lo noté así, de cómo tenía que creer o seguir a Jesús. Y Jesús le dijo aquí, dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. A mí se me ponían esas preguntas, yo creo que igual, porque decía yo, pero esto cómo es, pues nacer de nuevo pues estaba como Nicodemo, ¿no? Pero al seguir conociendo lo que Jesucristo decía en su palabra, tomé el siguiente paso en el cual era que a través de ir conociendo a Jesús y ver todas las cosas que hizo por mí, pues llegué a la conclusión de que en este siguiente paso era amarlo, para poder, pues recibir todo, no recibir, porque ese ratito escuché que no vamos a ser bendecidos porque ya lo somos, sino que en ese momento yo decía, pues para ser bendecida, pues tengo que conocer a Jesús, pero no es cierto, o sea, sí era más bien reconocer las bendiciones que estaba obteniendo a través de hacer estos pasos. Y convertirme, pues la verdad me costaba, porque pues esto era rendirme a Jesús, era aceptarlo como Señor y Salvador, dejar mi pasado que estaba viviendo. Ahí fue cuando renuncié a todos, pues a todas las imágenes, los ídolos que tenía, porque pues mi abuelita tenía muchísimos y a mí me tocaba, por ejemplo, limpiarlos todos, ¿no? Entonces yo odiaba todos esos porque decía, estos ni se mueven, yo tengo que moverlos, pero creía en ellos porque me hacían tener ese temor de respetar a Dios a través de ellos. Entonces tuve que renunciar a esas a imágenes y entregarme por completo a Jesús. Y descubrí que en la Biblia dice que si el que está en Cristo, pues nueva criatura somos. Entonces ahí yo concluí que renunciar a todo lo que yo estaba viviendo me costó dejar todos los placeres que tenía en mi vida, porque era un poco complicado en decir, ¿cómo voy a seguir a Dios y voy a perder todo esto, lo que se supone que me hacía feliz? Entonces, el amarlo a Dios dice que es poner a Jesucristo en primer lugar. Y si nos damos cuenta, bueno, en mi caso yo ponía, y en ocasiones llegaba a poner mi principio, o sea, mi primer lugar, lo que eran las redes sociales, ¿no? Todo estar ahí observando, pasar tiempo en ver, o sea, todas las redes sociales, y no pasaba tiempo con Jesús. Entonces, aún Jesucristo me recuerda que debo de regresar a la decisión que había tomado antes, ¿no? De seguir a Cristo renunciando a todo lo que no conlleva con Él. Entonces, cuando yo empecé a notar que amaba a Jesús, bueno, aún les hablo, pero en esos tiempos yo les hablaba a todo el mundo de Jesús, les platicaba y me decían, es que ya deja de hablarnos de Él, pero yo les contaba todo lo que hacía en mi vida, todo ese gozo, esa paz, pues ahora sí que eso tan bonito que Cristo había hecho por mí. Era en ocasiones molesto porque la gente como que se renunciaba a mí, ¿no? O sea, perdía muchos amigos,
mi familia me decía que ya no tenía que, o sea, como mi abuelita me dijo que me desheredaba, ¿no? Porque pues yo había cambiado de religión, entonces eso a la vez sí duele, pero es más gozoso vivir en Cristo, porque en mi caso yo veo que al decidir seguir a Jesús, a pesar de lo que yo deseaba tener una familia y que mi familia pues se enojó conmigo, ahora Cristo pues me ha reconciliado con ella. O sea, yo siento que eso es una promesa de seguir a Jesús. Y el segundo punto que Jesús me recuerda, que era lo que impidía seguir a Jesús por completo. En este caso, pues, a mí me impedía seguir a Jesús por completo era no querer arrepentirme de las cosas que había hecho. ¿Por qué? Porque pensaba que iba a perder todo lo bueno, ¿no? Entonces no me quería arrepentir, no quería reconocer que yo tenía pecados, no quería, de hecho me hacía la que, como decía que yo no era pecadora, y no quería por eso también seguir a Jesús, porque eso me lo impedía, en querer reconocer que yo tenía pecados. Pero la gran sorpresa que me dio Dios fue cuando empecé a leer los evangelios, pues ahí empecé a descubrir todos mis pecados, o sea, eran así como que una lista y dije, no es cierto. Y fue eso que me di cuenta que yo decía que no tenía pecados y por eso, pero de hecho esto antes, cuando me hablaban de Jesús, me decían que lo tenía que seguir, a mí me empecé a sentir como que no era como que digna de venir a Jesús por todo lo que había hecho, ¿no? Aunque sabía que esto estaba mal, pero no quería reconocer que eran pecados, pero me sentía, digamos, sucia en decir, pues ahora que ya dejé de hacerlo, voy a continuar con Cristo. O sea, era una confusión ahí en mi vida. Pero cuando leí Hechos 3:19, que dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Entonces, aquí tenía yo que estar dispuesta pues a dejar el pecado. O sea, tenía que renunciar a esas cosas que estaba haciendo y poder arrepentirme. El arrepentirme, como les decía, sí me costaba, pero al poderlo pues lograr, yo sí le decía a Jesús, Señor, pero descúbreme cuáles son mis pecados, ¿no? Porque a veces no quería de saberlos. Y Jesús me lo fue mostrando a través de que leía los evangelios y fue, pues para mí fue un descubrimiento terrible en saber pues toda esa lista de maldades que yo tenía. Entonces, el otro impedimento que yo tenía para poder seguir a Jesús era negarme a mí misma. Yo decía, pues sí, me voy a congregar, sí voy a leer la Biblia, sí voy a servir a Jesús, sí voy a hacerlo, porque pues es algo que viene ahí escrito, pero no me quería pues negar a mí, ¿no? No tenía el valor para tomar esa decisión. Entonces, aquí, por ejemplo, en Lucas 9:23, dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Yo siempre tuve bueno, tenía esa pregunta de cómo era tomar mi cruz. Yo pensaba que era, pues, la crucecita esa que todo el mundo se colgaba. Y de hecho hasta tenía una, eh, la dibujaba mucho porque pensaba que esa era cargar mi cruz. Y también los problemas que siempre pensaba que tenía, por ejemplo, los problemas que yo tenía con mi mamá, pensaba que eso era mi cruz, que tenía que cargar todo el tiempo, pero pues realmente pues era tomar el valor y esa decisión para estar completamente dispuesta a morir a mis deseos, a toda pues mi ambición personal,
a las ataduras de las cosas que son de o sea, terrenales, ¿no? A las cosas que no, pues, me convienen. Decidir obedecer a Jesús, a pesar de que luego a veces se nos hacen complicadas, eso era, tenía que renunciar a todo eso. Entonces, cuando pues leí eso en Lucas 9:23, pues dije, bueno, está bien. La verdad que a mí me costaba en ese tiempo en decidir estas. Bueno, ahora todavía me cuesta de repente renunciar, ¿no? Pero me esfuerzo, le pido a Jesús de su ayuda. Entonces, a estos pasos después se me venía la pregunta de qué tengo que hacer para seguir a Jesús. Y en este caso era que tengo que obedecerlo. O sea, tener que obedecer a Jesús y me lo mostró en Hechos 5:29 cuando dice Pedro, ¿no? Bueno, en este caso dijeron Pedro y los apóstoles, dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando decidí obedecer a Jesús, yo tenía como problemas con obedecerlo porque pues estaba en ese tiempo pues mi familia, ¿no? Era mi familia la que tenía yo en decidir seguir a mi familia. Por ejemplo, mi hermana me decía, sí prefieres seguir a tu Dios que con nosotros, ¿no? O me decía, prefieres irte a la cárcel que estar con nosotros. No era tanto así porque pues ellos ya me querían tener cada día, ¿no? Y pues al estar ahí con ellos, pues ya no podía entrar a la cárcel, entonces sí pues, tenía que decidir eso. Pero gracias a Cristo que al obedecerle en seguirlo y obedecerlo en lo que nos manda hacer, pues digo, veo hoy la recompensa de con mi familia. Sé que ahora está esforzándose para decidir igual estar con Jesús. Y bueno, el otro punto que yo tengo como que es ¿qué tengo que hacer para seguir a Jesús? Pues es servirle. Y en este caso, pues Cristo, aparte que me ha puesto muchas cosas dentro de servirle, me ha puesto en servirle en las prisiones. Aquí, pues igual fue una decisión que me costó muchísimo, porque pues era así bueno, de hecho les cuento que el primer día que yo entré a un reclusorio fue ahí pues mi entrega total a Cristo, ¿no? Porque yo en ese momento, como que Jesús me reveló todos mis pecados, que pues era para que yo estuviera en la cárcel. En ese momento decidí entregarle mi vida a Jesús, decidí decirle, está bien, yo te sirvo, y decidí seguir a Jesús en servirle. Y bueno, aquí dice estar dispuesto a servir también a otros, al dar y proclamar también la verdad del Evangelio a otros, aunque no quieran escucharlo. Cuando empecé a servirle a Jesús en darles, pues evangelizar a la gente, no me querían escuchar, ¿no? O sea, siempre se enojaban. De hecho, tuve muchos problemas, hasta sigo teniendo, al hablarles de Jesús, era, como si yo les estuviera, pues, no sé, golpeando, ¿no? Porque eso, la verdad, eran muchos problemas y yo quería hasta renunciar a servirle a Jesús, decir, ya no voy a hablar de ti, Jesús, porque en lugar de o sea, yo me imaginaba que iba a tener así como, gozo, bueno, sí tengo gozo, pero así como que no iba a pasar nada, pero pues eran problemas y problemas. Entonces quería renunciar a eso, pero el servirle a Jesús, me da a conocer Jesucristo que es necesario, pues una, pasar por aflicciones, ¿no? La otra, pues que pues si a Jesús lo rechazaron, pues a mí que no iba a tener eso, ¿no? Entonces, fue igual esa decisión en tomarla. Y el siguiente, bueno, ya se lo había explicado, de tomar nuestra cruz y seguirlo, es el siguiente punto, que es al qué tenemos que hacer.
Y bueno, es tomar nuestra cruz y nos lo dice bueno, a mí me lo confirmó Dios en en Lucas 9:23, y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Entonces, si estamos dispuestos a morir con el fin de seguir a Jesús, entonces en este caso es una entrega absoluta, ¿no? A Cristo. Estamos llamados a negarnos a nuestros placeres, a nuestras necesidades, a nuestro... Yo, por ejemplo, estaba acostumbrada, así que un tiempo antes de Jesús, pues a tener dinero, mucho dinero. Pues yo creo que me sentía como que orgullosa tener dinero en manos, así andarlo cargando. Presumía que tenía mucho dinero y no quería renunciar a eso, ¿no? Pero llegó pues el momento que decidió también Jesús. Yo creo que decidió más por mí que yo decidía, pero Jesús, a través de esto, negarme también a esos deleites de obtener dinero y todo eso, ha sido, pues la verdad es un gozo, ¿no? Al servirle a Jesús a través ahora, por ejemplo, me rinde más el dinero que cuando estaba sin Cristo. En Cristo pues se me acababa muchísimo, así rapidísimo. Ya tenía que andar pidiendo prestado en otros lugares, gastaba de más. Y ahora Jesús pues me ha hecho pues hasta administradora de lo que me da. Entonces, dice: estar dispuestos a morir con el fin de seguir a Jesús. También es un llamado a la entrega absoluta. Pues sí, nos cuesta negarnos a nosotros mismos y cuesta el poner a Cristo primero sobre todo lo demás. También dice que son otras palabras. Bueno, en otras palabras, seguir a Jesús implica pues bueno, yo lo puse como negación y un sacrificio. Es renunciar voluntariamente a nuestros propios deseos, afectos, intereses en beneficios a otras personas. O sea, servirle a otras personas, poner primero a Jesús y servirle a los demás. Pues bueno, esto conlleva a no vivir según a lo que se vive en el mundo sin Cristo, es ni seguir a nuestra carne, sino andar pues en el Espíritu. No debemos no satisfaciendo los deseos de nuestra carne, debemos hacer morir lo terrenal en nosotros, por ejemplo, el orgullo, la vanidad, la soberbia, la carnalidad, y debemos apartarnos y luchar contra todo el pecado, ya sea grande o pequeño, reconocerlo que pues para Cristo no hay ni pequeño ni grande, ¿no? Entonces, eso es a lo que debemos negarnos a seguir complaciendo a nuestra carne. También lo que he visto en seguir a Jesús y estos puntos que les he dado, pues tenemos pues bastantes bendiciones, porque Jesucristo pues una se deleita en que nosotros obedezcamos. Ahorita pues estaba escuchando lo de la oración, ¿no? O sea, la oración como que me sigue sonando en los oídos, ya me ha costado bastante, pero es algo que Jesucristo pues sí se deleita y en la cual es una de las cosas de las que debemos obedecerle si seguimos a Jesús. Es un principio que debemos obedecer. Y bueno, las bendiciones que yo he visto a Jesús, una que es un regalo, al seguir a Jesús, la verdad que es un regalo. Para mí es un regalo de amor, es un regalo de perdón, porque este regalo pues cambia mi vida. Es un regalo pues que está lleno de amor. A pesar de nuestros pecados, Jesús murió por nosotros, nos ama, y para mí la verdad es un regalo hermoso que Jesucristo pues haya muerto por mí, ¿no? Ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz pues no lo merecía, pero en su gracia pues Jesucristo me lo ha regalado. Pues trae gozo, trae pasión, trae pues una emoción, ¿no? Saber que tenemos a un Dios
que es omnipotente, omnipresente, o sea, es algo muy grande que esté viviendo en nuestro corazón, ¿no? Para mí es un regalo maravilloso al haber decidido pues seguir a Jesús. También esto lo hace porque también Jesús, yo veo que Jesús quiere estar con nosotros, ¿no? Quiere caminar junto a nosotros, tener esa relación real con Él. Y pues para mí son esas riquezas espirituales que Jesucristo nos ha otorgado a través de decidir seguir a Jesús. Entonces, yo espérenme tantito porque tengo un versículo que les voy a leer. Un versículo en el cual Jesucristo, a través de Juan y de Pablo, bueno, aquí les leo primero el versículo de Juan, que nos dice, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esto a mí me hace, pues, recordar, es uno de los tantos versículos favoritos que Dios me regala, porque esto me hace recordar que pues debo de abandonar lo que está en el mundo, que sí me cuesta, pero como dice Jesús en su palabra, que nos manda, dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Entonces, la verdad que me esfuerzo para poder lograrlo. Y también en el versículo que nos dice Pablo, en Hechos 20:24 dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Entonces, esto, pues es una decisión en la cual pues tenemos que tomar en decidir que las cosas de este mundo pues no nos van a servir para nada, bueno, porque pues sí nos van a servir para no estar con Cristo, y es pues son las promesas que recibo a través de que descubro al estar leyendo la Biblia. Yo les hago la invitación pues a todos y a los que, por ejemplo, si están aquí, algunos nuevos que han decidido entrar a las invitaciones que se le han hecho, bueno, que se esfuercen a decidir estas pues este camino en Jesús. Cuando yo empezaba en Cristo, no supe cómo fue no me acuerdo si lo leí, si alguien me lo dijo o por ahí lo escuché, no supe, pero esas palabras que dice Jesús, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, yo decía, pues sí soy valiente, o sea, sí me he esforzado, pero aquí es esforzarnos a realmente cambiar nuestra vida de sin Cristo, a poder reconocer a Jesús, obedecerle, amarlo, servirle. Es pues algo así que tenemos que tomar esa decisión. Y esa decisión, pues la verdad, es la mejor que tenemos que hacer. Por eso, digo, si hay nuevos aquí, no sé, pero tal vez en Facebook, en YouTube, que por ahí estén viéndolo, pues sí les invito a tomar esta decisión, que reconozcan a Jesús, que crean en Él y pues lo conozcan. Y bueno, pues es algo de lo que les comparto. Y bueno, es todo. Muchas gracias, Dios los bendiga.